Habiendo hecho las presentaciones necesarias para ponernos en contexto, me gustaría destacar que nuestra primera ponencia está a cargo de dos personalidades conocedoras y expertas de la materia. Yo quiero hacer la semblanza profesional tanto del embajador Julio César Pineda, a quien invito que por favor pase, y a la doctora Corina Cortés, quienes, tienen esta ponencia acerca de la geopolítica, acerca de la geopolítica del comercio internacional. Quiero, con el permiso de los ponentes, destacar que el embajador Julio César Pineda es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, realiza estudios superiores en prestigiosos institutos universitarios en Ginebra, Suiza, también en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y AEDEN, una maestría, PhD, doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Preston, Wyoming, con la tesis La Unión Europea como paradigma de la integración latinoamericana, una maestría y doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales de la Caribbean International University, postdoctorado en Derecho, Educación y Relaciones Internacionales en la realidad post-pandemia, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Dentro de su actividad profesional destaca funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, diversos viajes en misión diplomática a Viena, Líbano, Israel, Túnez, Alemania Democrática. Fue consejero de la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, asesor de la Comisión de Fronteras de Fedecámaras, consejero diplomático en la Embajada de Venezuela en México, encargado de negocios ad interim, representante ante la Secretaría Permanente del Organismo de Proscripción de Armas Nucleares de América Latina. En el Ministerio de Relaciones Exteriores como embajador de Venezuela ante los Emiratos de Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos y misiones especiales a Chipre, Líbano y Turquía. Es analista internacional de manera ininterrumpida desde el año 2000 para Globovisión y Unión Radio y colaborador del diario El Universal, El Carabobeño, El Impulso, contribución semanal en la página de opinión del día jueves. Además, coordinador general del Centro Intercontinental de Capacitación y Asesoramiento Profesional Integral, CICAPI. Por su parte, la doctora Corina Cortés es abogado especialista en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Tiene una especialidad, diversas especialidades en Derecho Internacional Público, Geopolítica, Análisis e Investigación Internacional, Cooperación para el Desarrollo y Negocios Internacionales, Periodismo Internacional, Derecho de Integración Internacional. Además, docente universitaria de pregrado y posgrado, así como tutora de investigación, analista e investigadora internacional de diferentes medios y agencias de prensa, radio y televisión, y con un historial académico destacadísimo en la Universidad de Carabobo, Universidad Sao Paulo, Delegación en Lengua Castellana, la Universidad Autónoma de Barcelona y el EAE Business School. Diversos talleres de formación y capacitación y coordinadora, entre otras cosas, de los diplomados en negocios internacionales y relaciones internacionales y diplomados de la Universidad José Antonio Páez. Vaya, que es importante no solamente destacarlo, sino hacernos conocer de dónde viene todo eso que van a compartir. En las conversaciones previas con estos dos primeros ponentes, tanto con la doctora Corina como con el embajador, me decían que era importante destacar el hecho de que va a ser una conversación. Entonces, para abrir nuestra jornada, ellos van a mantener esta dinámica precisamente de preguntas y respuestas y espero que la disfruten. Por favor, doctores, todo el espacio es suyo. Buenos días. Embajador, de acuerdo a los últimos análisis, a los analistas internacionales y a la visión del mundo, pareciera que estamos ante una situación un poco límite, ¿no? Sobre todo entendiendo los conflictos y el tema nuclear, pero me gustaría saber cuál es su visión, cuál es la interpretación que usted le da a este escenario mundial. Bueno, primero la bienvenida a todos los amigos que están acá presentes y fundamentalmente orientar nuestro análisis a los efectos. Decía que muy agradecido la presencia de ustedes y la posibilidad de conversar sobre temas de interés internacional. Decía Humberto Eco que no había texto sin contexto y por lo tanto cuando hablemos del comercio en el caso de Venezuela tenemos que hacer referencia también al marco regional y al marco mundial. Y en cuanto a esta primera pregunta de Corina, la respuesta es difícil porque, de acuerdo a los analistas internacionales,
este conflicto que estamos viviendo de Ucrania, sobre todo por la invasión de Rusia, un país independiente y soberano, que ha recibido el respaldo de Naciones Unidas, la votación de 141 votos frente a 5 que respaldaban a Rusia, ha creado, más allá del juicio de valor que cada uno de nosotros tiene, una situación muy complicada en la economía mundial, pero también en las relaciones internacionales. De hecho, se habla de la crisis de la Organización de Estados de la Organización Internacional, precisamente por no haber dado respuesta oportuna. No solamente la Asamblea General, aunque votó mayoritariamente, no tiene mecanismos para poder aplicarlos. Y en segundo lugar, el tema también de que el Consejo de Seguridad, que es la instancia llamada para la seguridad y la paz mundial, tiene una especie de inconveniente permanente de la creación con el voto y definitivo de 2 o 3 países que siempre pueden tener actitudes contrarias. En un sector está Rusia y China solidarios, particularmente en el conflicto de Ucrania, y en el otro aspecto están Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Hay una variable que es importante en considerar, que esta guerra, que empezó con armas convencionales, al margen de cualquier otro conflicto, porque son unos 20 conflictos en el mundo, tiene las características de que no solamente es entre Ucrania y Rusia, sino que detrás de Rusia tiene una serie de países y particularmente la gran potencia económica como es China, que ha tomado mucha importancia en los escenarios internacionales, y por otra parte, en relación con los países que adversan a Rusia, están también países de potencias como Francia e Inglaterra, que son países nucleares, además de los Estados Unidos. Y en cuanto a la referencia al tema nuclear, el problema que se plantea, y esto afectaría no solamente a la economía del mundo, sino también a las relaciones internacionales y a la propia existencia del planeta, es la posibilidad ya anunciada tanto por el presidente Putin como por el presidente Biden, de que se pueda llegar más allá de las armas convencionales a las armas de destrucción masiva. Nosotros recordamos, y ustedes tienen presente también, lo que fue Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, con las bombas atómicas de 15 kilotones. Hoy se habla de megatones y de capacidad destructiva, que no solamente es llevada en las bombas de Nagasaki, sino en misiles continentales que tardan 30 minutos de Moscú, cualquier ciudad americana, o entre cualquier lugar de Occidente y lo que es Rusia. Esa amenaza está presente nuclear. No sabemos cómo va a cerrarse efectivamente el conflicto. Hay varias hipótesis. Es que puede haber una situación de aceptación, como pasó con Vietnam o la misma Alemania en los tiempos de la bipolaridad, de permitir a Rusia mantener los territorios siempre dentro del criterio de que Ucrania pueda reclamarlos permanentemente, pero en la firma de un acuerdo de paz. Sería una situación que se ha presentado en otras oportunidades y exigiría un compromiso de todas las potencias. La segunda alternativa es que dentro del estatuto político en Rusia pueda haber un cambio del caso de Putin, como pasó con el caso de Khrushchev. Recordemos que la crisis más grave a nivel internacional fue el año 62, cuando misiles se instalaron en Cuba de parte de la Unión Soviética. En esa época, el presidente Kennedy, junto con Khrushchev, afortunadamente manejaron diplomáticamente el tema y se evitó lo que pudo ser una especie de apocalipsis nuclear a nivel internacional. En esa oportunidad privó la diplomacia, aunque los militares rusos y norteamericanos creían más en la confrontación y en cerrar el capítulo de la hegemonía de ambos poderes a nivel internacional. Khrushchev, después de la crisis y el fracaso, fue retirado por el régimen político de la Unión Soviética, vino Brezhnev, y podría ser caso, tanto también en Rusia en este momento, de una pérdida del poder por la presión que puede ejercer no solamente la clase política rusa, sino también a nivel popular. Hemos visto cómo han ido muchos jóvenes
negándose al servicio obligatorio de esos 300.000 militares que está pidiendo el presidente Putin. Pero siempre hay también la última alternativa, que sería la apocalíptica, que es cualquier imprudencia, cualquier situación no planificada que pueda generar un conflicto mucho mayor. Ya el hecho de que el presidente Putin haya dicho que pueden utilizar tácticas nucleares en escenarios no solamente de Ucrania, sino de Europa, también la respuesta del presidente Biden de que habría respuesta con misiles intercontinentales. Y ahí sin nada que hacer, porque guerra nuclear acabaría prácticamente la economía, pero también con la historia. Se habla de que los arsenales nucleares en Estados Unidos y Rusia podrían destruir el planeta 6 o 7 veces. Y en un conflicto, yendo a las últimas consecuencias, simplemente no habría posibilidad de tener ni diplomacia, ni economía, ni relaciones internacionales. Esta tesis, de todas maneras, no es definitiva, pero es una alternativa. Los chinos acaban de tener su congreso reunión en Pekín y hay un interés de China de solicitar la negociación a nivel internacional, sobre todo por la razón económica. China, con la ruta de la seda, tiene intereses en todos los continentes. De hecho, voy a señalar algo importante, que es y para nosotros también motivo de orgullo en América Latina y el Caribe, que a raíz de la crisis de los misiles de 1962, que estuvimos juntos, muy cerca, fueron 13 días de negociaciones entre rusos y norteamericanos. Afortunadamente, en América Latina, a raíz de la crisis de los misiles, hubo una conciencia global de todos los gobiernos de aprobar un tratado, porque había intereses en América Latina también de buscar el arma nuclear en ese equilibrio mundial. Ya Brasil tenía reactores de 1000 megavatios, Argentina también los tenía para utilización de centrales eléctricas, fundamentalmente. Incluso Venezuela, desde la época de Pérez Jiménez, tenía también su pequeño reactor de 3 megavatios en el IBIC. Los de Brasil eran de 1000 megavatios y los de Argentina también estaban en esa dimensión. Y el paso del uso pacífico de la energía nuclear, el paso bélico, es simple. Solamente con enriquecer uranio ya se tiene la posibilidad, lo que llaman la carga explosiva o masa crítica, para poder tener armas atómicas. A raíz de la crisis cubana, la apuesta de América Latina y el Caribe fue precisamente: vamos a establecer un compromiso de los países de América Latina, tengan o no desarrollos nucleares, solo con la finalidad del uso pacífico. Y en la Cancillería de México, se llama el Tratado de Tlatelolco, porque es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó la firma de un acuerdo donde los países que tienen desarrollos nucleares se comprometen solo al uso pacífico, pero también compromete a las potencias que tienen, ya sea presiones en América, como el caso de Francia o el caso de Holanda u otros países europeos, o que tengan también vínculos con el continente, no a utilizar ni para ensayo, ni para transporte, ni para venta, ni para fabricación de armas nucleares. En esa oportunidad, América Latina ha demostrado que es la única región del mundo sin armas nucleares. Las tiene Europa, las tiene Asia, en el caso de China, las tiene también la confrontación que ha habido entre India y Pakistán, ambos la tienen, y ya incluso Corea del Norte. Por ahora, 5 miembros tienen las armas nucleares, que son Francia e Inglaterra, ayudado por Estados Unidos en 1945, y China, que la tuvo después de la bomba atómica rusa en 1949. Y ese es el panorama que tenemos de una situación que no vemos hacia dónde vamos. Prive la racionalidad, que fue lo que precisamente llegó esta situación de la crisis de los misiles, y no es de un conflicto mundial donde nosotros, que somos periferias, metrópolis, sufriríamos las consecuencias sin ni siquiera consultarnos. Por cierto, fue una crisis en Cuba que Khrushchev, Kennedy negociaron y el propio Castro no estaba enterado de los finales. Eso posteriormente se ha venido discutiendo en muchos foros internacionales. Así pues, yo creo que en esta perspectiva, ver cómo va a terminar el conflicto. Se ha alargado demasiado. Rusia creía que iba a ser muy rápida
toma de Ucrania y sobre todo la toma de Kiev. Los ucranianos han respondido de manera muy directa y particularmente, claro, y el compromiso de la OTAN permanente, pero que también es un peligro porque en cualquier momento, si Rusia no tiene una salida directa, podría inclusive atacar a uno de los países de la OTAN. Y el artículo 5 del Tratado Atlántico Norte establece la asistencia inmediata. Por supuesto que hay países como Finlandia, Suecia, que habían permanentemente sido neutrales, están anexarse a la OTAN, lo mismo que Ucrania. Así que estamos viendo lo que pasa cada día, oyendo las noticias, leyendo los análisis y esperando que no ocurra. En caso de resolverse la situación, viene para la economía una nueva revisión, que sería el reparto del poder mundial, con una decadencia permanente de Estados Unidos en los escenarios internacionales, en lo económico, una ausencia de muchos sitios en el mundo y el ascenso de nuevas potencias, como el caso precisamente de China, el poderío económico que está manifestando, la ruta de la seda que llega a todos los países y a todos los continentes, y el poder militar que está desarrollando y que ratificaron precisamente en el reciente Congreso del Partido Comunista celebrado en Beijing. Venezuela no está ajena a esta situación. De hecho, el coletazo de la guerra de Ucrania y de Rusia permitió precisamente, por una parte, que Estados Unidos considere el enfoque que tiene sobre América Latina y particularmente sobre Venezuela. Un petróleo seguro, de un petróleo cercano, de mayores ventajas frente a otros mercados internacionales. Y eso hizo que plantearan la tesis de revisar las sanciones. No solamente Estados Unidos, los europeos, caso de Macron en Francia, ha pedido formalmente que el petróleo venezolano ingrese a la economía mundial, inclusive comentándose en que no solamente el venezolano, sino también el iraní, 3 millones de barriles que producirán y serían fundamentales para los europeos en este momento, donde el 40% del petróleo y el gas que venía de Rusia ha desaparecido. Y en segundo lugar, para Venezuela también obliga al gobierno venezolano a plantearse la situación de confrontación con Estados Unidos y abrir canales de negociación. Así que el coletazo de Ucrania nos va a ayudar y nos va a poner en una situación privilegiada que tenemos que aprovechar por la posición que vamos a tener dentro de la geopolítica mundial y sobre todo con el efecto del petróleo. El petróleo, el gas y el carbón están siendo el 70% de las energías utilizadas y nosotros tenemos las más grandes reservas en materia de petróleo. También tenemos el tema del gas, que en gran parte se quema en el país, pero que podría, con las nuevas tecnologías, orientarse hacia el desarrollo. Así que para Venezuela es una gran oportunidad económica, pero dos factores importantes. Uno, el espíritu de diálogo puede abrirse en Estados Unidos y la respuesta que pueda tener Venezuela. Dos, el fortalecimiento de la industria petrolera y volver a los niveles que hemos llegado. Ojalá en poco tiempo, una oportunidad tuvimos 3 millones de barriles de producción y por supuesto importancia en los mercados mundiales. Y además el hecho de que pueda garantizarse un desarrollo dentro de los criterios de la comunidad internacional y especialmente dictado por Naciones Unidas en materia de derechos humanos, de alternabilidad democrática y de economía de mercado. El gobierno en eso ha sido consciente en la economía de mercado, el hecho de acercarse al empresariado y particularmente facilitar todo lo que ha sido el proceso de internacionalización de la economía venezolana. Pero los otros y los analistas en general coinciden que no se va a dar por ahora el conflicto de carácter atómico, ni tampoco la pretendida guerra que podría ser en esa nueva guerra fría que está abierta entre los Estados Unidos y China, donde lo fundamental es lo económico y lo tecnológico. Ahí no es lo militar, los chinos no están en la tesis de la confrontación militar, pero Rusia podría, por la situación muy particular a la que hemos llegado, de tener la posibilidad de recurrir al arma nuclear y ahí sí sería una situación catastrófica. Todos rogamos de que no ocurra y sigamos viviendo en paz, en el desarrollo y sobre todo pensando en las futuras generaciones.
Bueno, ahora me toca a mí la parte optimista del asunto, ¿no? Hablando un poco acerca de lo que es el tema del conflicto Rusia-Ucrania, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el nivel estratégico y precisamente lo que es la parte del poderío, ¿no? Muchos analistas, pienso yo, que han subestimado el conflicto y otros han sobreestimado el conflicto, pero vamos a verlo desde el punto de vista de cuáles son los agentes ustedes como empresarios o como personas que están interesadas en la inversión tienen que tomar en cuenta. Primero, lo que es la transformación del proceso de transporte y logística internacional. Cuando inicia el conflicto, no solamente a nivel geográfico, no solamente a nivel de lo que es la pretensión expansionista que se pueda dar, hay puntos claves que tienen que ver con las estrategias de mercado en la actualidad y es precisamente el asumir el poder de las zonas de almacén, de las zonas de tránsito y de las zonas de transporte y logística. Porque en la actualidad, y sobre todo a raíz de lo que fue el tema COVID, tiene poder aquel que maneje todos los puntos de contacto de mercancía. Porque esos puntos de contacto de mercancía van a establecer tarifas impositivas, van a establecer procesos de inspección, van a establecer procesos de resguardo y además alianzas estratégicas con nuevos agentes, que son los que van a permitir de alguna manera la efectividad y la rapidez de abastecimiento a nivel mundial. Más allá de lo que es el tema nuclear, que el tema nuclear yo lo veo más o menos a largo plazo, lo que sí vamos a ver en la actualidad es una crisis de abastecimiento de recursos primarios, de lo que es el sector de alimentos, de lo que son productos básicos. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte tarde o temprano se va a hacer insostenible si no tomamos planes de contingencia. Estoy hablando en el caso de Europa. España en la actualidad tiene la gasolina está en 2 euros. Nunca en la vida había estado tan alto en los últimos tiempos, ni siquiera en la crisis del 2008. Entonces imagínense, una gasolina en 2 euros, no estamos hablando nada más de los automóviles, estamos hablando de los transportes multimodales, estamos hablando de los sistemas de distribución y de comercialización. Un paquete de arroz que de repente te podía costar 1 euro, ¿cuánto te va a costar si este sistema de lo que es la distribución de la gasolina sigue subiendo? Muchas empresas actualmente en Europa, y ustedes lo tienen que estar en conocimiento, están haciendo reingeniería a nivel de lo que son los procesos de producción. Ya de pronto están buscando reducir el horario laboral, ver de qué manera pueden intercambiar gas con electricidad, sobre todo a nivel de lo que son las materias primas, el sector textil, el sector incluso industrial para la fabricación de alimentos. Entonces, eso es por una parte, pero entonces vamos a ver el otro sector, que es el sector fundamental de los mercados, que es la población. No existen mercados si no existen personas. No existen mercados si no existen ciudadanos. La guerra de Ucrania ha traído un desplazamiento de ciudadanos, no solamente de lo que es la zona del conflicto hacia Europa, sino dentro de los mismos europeos y dentro de los mismos rusos que están llegando a los Estados Unidos a través. Ya el proceso de tránsito fue al revés. Previo a lo que fue la caída de la cortina de hierro, los productos norteamericanos entraban de Estados Unidos hacia la Unión Soviética, ahora los rusos se están yendo y se están asentando en los Estados Unidos. Biden ya lo dijo, Biden lo dijo en un discurso, viene una crisis de abastecimiento de alimentos, de trigo, de granos. Entonces, bueno, uno puede de pronto tomar la perspectiva de decir, wow, esto es trágico, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de los recursos con los cuales nosotros contamos. Venezuela sigue siendo un país bendecido porque tenemos tierra, tenemos capacidad de cultivo, tenemos capital humano, tenemos sobre todo capital muy preparado para lo que es la parte de reforzar los cultivos, de generar nuevos productos, tomate, maíz, arroz, frijol chino que se está utilizando también para lo que es la parte de los alimentos para el ganado. En estos momentos incluso hay países asiáticos que están teniendo una recesión en el sector del cultivo del café, mientras que nosotros estamos de nuevo reforzando el cultivo del café, además de nuestra posición geoestratégica. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que enmarcarnos? Hacia la elaboración de esos proyectos en los cuales, si no hay abastecedores, seamos los primeros abastecedores. Si ahorita está de alguna manera limitada la comercialización,
creemos nuevas estrategias y herramientas de comercialización. No subestimen lo que está sucediendo en este sector. China acaba de sacar su criptomoneda. Entonces la gente está que si el Bitcoin, que si cómo, que entonces las sanciones. China acaba de sacar una criptomoneda y muy probablemente esta nueva moneda digital va a competir incluso más fuerte de lo que hemos visto en los actuales momentos. Enmarquemos, investiguemos lo que es la parte de la moneda digital, enmarquémonos también a la investigación de lo que es el metaverso, establezcamos alianzas estratégicas inteligentes más allá de la estructura ideológica. Detrás de todo siempre hay un mercado. Y otra pregunta que yo suelo hacerle no solamente a mis alumnos, sino a la gente con la que yo me reúno, cuando ustedes vean que la dinámica del mundo se mueve y se enfoca de manera muy radical y muy enfática hacia un punto, es como, esto es un poco coloquial, es como el chiste cuando la mujer le descubre el cacho al marido, pero no, tú lo que estás viendo no es verdad, es tu imaginación, porque hay otros eventos que están pasando alrededor. Esto también, de alguna manera, vean los otros escenarios, enfóquense hacia la zona de la Alianza Pacífico. Observen los países que están ahorita en estos momentos en crecimiento, lo que es el sudeste asiático. ¿Qué está pasando en el sector del Pacífico a nivel de movimientos de mercado? No lo veamos a nivel de movimientos de conflicto ni a nivel de movimientos militares. La investigación de la dinámica del mundo se va a enmarcar allí. Y una de las grandes ventajas de Venezuela también es esa. Nuestros grandes aliados en estos momentos son los aliados que están protegidos en el conflicto. Entonces, son aquellos que están generando mercados de alguna manera que van a estar en crecimiento y que nos van a necesitar. Entonces, a partir de ahora, vamos a enmarcarnos en eso. Nos van a necesitar. Vamos a ser lo suficientemente competitivos para que al momento en que nos llamen al botón, tengamos todo aquello que se está requiriendo, porque hasta el mismo Estados Unidos en estos momentos nos va a necesitar más de lo que nos imaginamos. Este conflicto va a durar el tiempo en el cual los asentamientos humanos que en estos momentos están difíciles de poder abastecer, se coloquen en los asentamientos de los países que van a poder aportarles calidad de vida. El conflicto va a durar en la medida en que las zonas de transporte y almacén finalmente sean controladas para cambiar la dinámica del transporte y logística que tenemos en este momento. El conflicto va a durar en la medida en que las nuevas tecnologías de distribución internacional ya sean perfeccionadas, porque la dinámica del conflicto siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes era mucho más enmarcado en el factor político y ahora es más enmarcado en el sector de mercadeo, más allá de la economía. Cada vez que vean un evento de este tipo, pregúntense, ¿qué interés de mercado hay detrás? Entonces, yo diría unos 6, 7 meses más. Sí, dependiendo de cómo se manejen las nuevas tecnologías de distribución y los sistemas de radiofrecuencia de identificación. Y finalmente, cuando ya se establezcan estos planes de cultivo y crecimiento que estos países están estableciendo. Seguimos en la siguiente pregunta. Vamos a la otra crisis, embajador, el COVID. Tenemos que referirnos también, cuando hay consideraciones para la economía mundial y para el comercio internacional, en lo que ha sido esta situación que podía preverse, pero que no se hizo nada con ella. Hay un escritor libanés, estadounidense, Nicolás Nassim Taleb, que habla de lo que es un cisne negro, que es un acontecimiento que nadie preveía que pueda pasar y ocurre, pero que tiene muchísimas consecuencias. Pone el ejemplo del caso de las Torres Gemelas en Nueva York, que tardaron 10 años en construirlas y en 10 minutos las destrozaron un grupo radical dentro de un criterio de un Islam militarizado y de terrorismo. En esa situación, dice él, nadie preveía que eso pudiera ocurrir. Pero con la pandemia sí había índices de que iba a ocurrir algo parecido y habían señalamientos previos. Ya la primera gran gripe en los últimos tiempos de 1919, la gripe española, había dejado 60 millones de víctimas, entre ellos unos 30.000 en Venezuela. Y de allí precisamente nació la preocupación de crear
un organismo internacional que se hizo cuando se creó la Sociedad de las Naciones en 1919. Y en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, se reformuló pensando precisamente con la Organización Mundial de la Salud en tener al planeta preparado para poder atender situaciones en materia de emergencia sanitaria. El COVID vino, queda todavía la interrogante de las causas, algunos hasta razones políticas, danos geopolíticas, pero son situaciones que se presentan y que se han presentado en la historia de la humanidad permanentemente. Lo cierto es que el COVID influyó inmediatamente en la economía del mundo. El hecho de que se cerrase la actividad financiera y comercial afectó a todas las economías, fundamentalmente a los países en desarrollo y a los países del tercer mundo. Incluso se desarrolló, sin perder la perspectiva sanitaria, una nueva diplomacia de las vacunas. Y ahí precisamente China aprovechó esa situación para esa diplomacia, especialmente con África y América Latina y Asia. Y lo mismo con Rusia, con la vacuna, fue la primera en lograrla contra el COVID-19, pero en casos de todas las economías, el contacto y la fuerza fue determinante. El freno económico se sintió y se sigue sintiendo. Precisamente una de las razones de la inflación en el mundo, de la crisis, sobre todo económica, y la recesión, es que cuando estamos saliendo de todas las dramas económicos y financieros producidos por la pandemia, ocurre una situación también que era previsible, pero que no se hizo nada para hacerlo, como la de Rusia, porque ya en el 2014 había ocurrido lo de la invasión de Rusia y la apropiación de lo que eran territorios antiguamente rusos, pero que estaban bajo dominio de Ucrania. Y en esa situación, naturalmente, Crimea era un factor fundamental para la salida de los rusos a los mercados del Mediterráneo a través del Mar Negro. Y sin embargo, no hubo ninguna preparación para esta situación de la pandemia que se preveía a nivel internacional y que desgraciadamente, pues las consecuencias las tenemos especialmente en los países en desarrollo. De todas maneras, no ha terminado todavía la crisis, sigue agravándose con este conflicto bélico por las cadenas de suministro, por el tema alimentario, sobre todo pensando que tanto Rusia como Ucrania en fertilizantes y en materias de alimentos son fundamentales, y particularmente para nuestros países por materiales que necesitamos importar o cerrarse mercados a la exportación en América Latina de productos fundamentales. Yo creo que también es una consideración en la geopolítica mundial muy importante el tema de la pandemia y el tema de las pandemias para el futuro. Cómo organizarnos, y de hecho están pensando en la transformación de la Organización Mundial de la Salud, que tiene su rama regional en la Organización Panamericana en América Latina, y cómo tratar de tener mecanismos más efectivos y más eficientes en situaciones de grave crisis como la del COVID-19. Precisamente el COVID-19 pues sigue siendo todavía una interrogante para ver cuándo pueda terminar y de qué manera podemos, desde el punto de vista económico y financiero, poder nuevamente integrarnos a la economía mundial. A nivel de lo que es la parte del comportamiento de mercados, a mí me toca hablar de la parte de las estrategias de marketing. El COVID-19 lo que hizo fue homogeneizar la estructura de lo que es precisamente los hábitos de consumo. Si nosotros visualizamos lo que es la forma en la cual se comportan los mercados a nivel mundial y hablamos de una heterogeneidad y hacemos referencia a que, bueno, existen factores culturales, factores de hábitos de consumo, factores de todo tipo, de género para consumir, el COVID-19 nos dividió en dos, ¿ok? Luego, porque fue prácticamente habituarnos a nuevas formas de adquirir bienes y servicios. Un 50% de la población del mundo que sigue confiando en la presencialidad, que sigue creyendo en lo que es la adquisición de bienes y servicios a título cara a cara, el que necesita volver a la vida real, el que comienza a generar nuevas actividades de mercado, que quiere abrir sus negocios, que quiere emprender. Pero hay otro 50% de la población en el mundo que todavía está muy resistente o que se habituó a lo que son los sistemas de distribución de delivery, al sistema del teletrabajo,
al sistema de las comunicaciones meramente digitales. De hecho, el COVID-19 viene a fortalecer la sociedad digital. Esto se está transmitiendo también por streaming, no solamente por las oportunidades de estar fuera del país quienes los están observando, sino también personas que de alguna manera no quieren estar aquí por miedo, por recelo, por algún tipo, por cualquier otro tipo de evento, incluso por comodidad. Entonces, la forma en la cual nosotros tenemos que observar esos efectos, sí, fue un impacto económico tremendo, todavía nos estamos recuperando. Hay países que les ha costado muchísimo, sobre todo porque en el momento en el cual decidieron establecer el confinamiento, las políticas que se establecieron para de alguna manera impulsar ciertos sectores, se dirigieron todos los procesos financieros solamente al sector básico de alimentos, de procesos sanitarios. Hubo otros que aprovecharon la coyuntura para generar nuevas formas de hacer mercado. Vemos universidades virtuales, vemos cursos virtuales, vemos incluso personas que han decidido incluirse dentro de los medios de comunicación sin ser comunicadores, sencillamente para informar, tutoriales que vemos constantemente en plataformas digitales, formas de promoción y el sistema famoso de delivery. Entonces, desde esa perspectiva, también lo que modificó fue la forma de negociar. Ya las negociaciones no se hacen como se hacían antes, incluso los protocolos de negocio ya ahora están adaptados a lo que es el sistema COVID. Y la misma Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional del Trabajo decidieron establecer esos nuevos protocolos de cómo enfrentar los procesos de comercialización gracias al COVID. Porque fue un cambio de mentalidad, fue un cambio de sistema. Aunque en estos momentos no lo creamos, el miedo sigue en el cuerpo de que exista una nueva pandemia y de qué manera la vamos a enfrentar, o si los países están económicamente fuertes para poder hacerlo. Pero también desde el punto de vista, diría yo, de las políticas de Estado surgieron nuevos líderes más allá de lo ideológico, que son los emprendedores y los empresarios. A partir de ahora vamos a ver cómo precisamente estos empresarios y estos nuevos líderes de pensamiento emprendedor y estratégico van a marcar las pautas incluso de decisiones de voto en los países. Ya no se va a hacer solamente caso a ideologías o a pensamiento o a forma de gerenciar, sino a garantía de hacer, ¿no? Y esto sí quedó para quedarse. La forma en la cual la sociedad se ha dividido en COVID, anti-COVID, presencia virtual, la forma de hacer sí llegó para quedarse. China supo aprovechar la coyuntura y de hecho también por eso es que muchas veces existen esas teorías de que ya sabían que iba a pasar, por eso es que ya se habían preparado. Ahora crearon estos mercados digitales a través de páginas web que ahora se han transformado en los famosos outlets y en los grandes almacenes de mercados mayoristas a nivel del mundo. Alibaba, que ahora establece también nuevas alianzas estratégicas para adquirir nuevos productos. Entonces, bueno, como a mí me toca hablar precisamente de esa parte de mercado, son estas las ideas que tenemos que tomar y no subestimar la virtualidad. Mientras que esta parte pro virtual, pro digital, es muy confiada, hay otro sector que tiene miedo porque piensa que la presencialidad es necesaria porque todavía tienen desconfianza. Pero recordemos que en estos momentos tiene el poder quien tiene la información y tiene el poder el que maneja las redes de comunicación. Entonces, como empresarios, cuando estemos en el proceso de invertir, no nos olvidemos de esta parte. ¿Cómo se materializa? Páginas web, redes sociales, marca personal, imagen marca, establecer portafolios digitales, que no se nos escape que la forma de llegar al mundo es a través precisamente de estas nuevas redes de información. Y dentro del proceso precisamente del One Belt, One Road, del proyecto Borchino, una de sus grandes fortalezas ha sido precisamente eso, las alianzas estratégicas que ha firmado con numerosos países para la instalación de sistemas de información y de sistemas de telecomunicaciones. Entonces, veamos al COVID en estos momentos como esa gran oportunidad de generar nuevas formas de hacer y de adaptarnos a esa era digital que venía desde hace tiempo. De hecho, en la Unión Europea ya habían creado manuales de lo que era la sociedad digital y
de promover lo que es la construcción de ciudades inteligentes. No significa con eso que se va a perder el capital humano, porque ese es otro de los grandes miedos, que los sistemas telemáticos, que los sistemas robóticos sustituyan al ser humano. El ser humano nunca va a ser sustituido. Lo que tenemos ahora es que capacitarnos nosotros también para hacer uso de las herramientas y hacer que esas herramientas actúen a nuestro favor. Y porque sí, en la actualidad también va a haber trabajos, empleos que ya no son necesarios. Eso no significa que hay alguien que va a perder un empleo. Significa que esa persona va a tener que adaptarse a esa nueva realidad y a crear esas nuevas estrategias o alternativas de empleo. ¿Seguimos? Ok. Vamos a hablar un poquito acerca de la unipolaridad y la multipolaridad, los choques culturales en ese proceso de transformación del mundo. Sí, uno de los temas también del marco internacional que estamos viviendo es la expresión de culturas, de civilizaciones, de religiones. Por ejemplo, en el Medio Oriente, una de las razones de la inestabilidad es la confrontación dentro del Islam de dos concepciones. Una que llaman el chiismo, que tiene su centro fundamentalmente en Irán y que es el segundo país petrolero de la OPEP, pero también el segundo país productor de gas a nivel mundial después de Rusia. Y la del otro centro, el sunismo en Arabia Saudita, con el reparto geopolítico de la región y donde va a ser muy importante en el nuevo esquema mundial esa relación con el Medio Oriente. Como decíamos anteriormente, hay un desplazamiento de las economías del Atlántico al Pacífico. Prácticamente el 60% del comercio internacional va a estar en el Pacífico, el 40 o 50% de la población está en el Pacífico y son las economías más dinámicas. Y con la ruta de la seda, como decíamos, que van a tener no solamente por la vía terrestre la comunicación con todos los continentes, sino por la vía marítima y con la ruta de la seda digital, pues vienen nuevas realidades y nuevas situaciones. Cuando vimos la situación de la caída del muro de Berlín, que había vivido desde 1945 con una confrontación en la cual estábamos todos los del mundo entre Washington y Moscú, esa caída del muro de Berlín vinieron dos grandes teorías. Una, la famosa del profesor Fukuyama, del fin de la historia. Terminaba el comunismo, no habría más confrontaciones, se iba a aplicar el sistema capitalista, liberal, la libre empresa, los modelos constitucionales occidentales, naturalmente la defensa de los derechos humanos y por lo tanto sin esas contradicciones propias de lo que era la confrontación del modelo comunista y el modelo capitalista, iría el mundo por la vía capitalista. En esos días que publicó Fukuyama el libro, otro profesor de la universidad también en Estados Unidos, Samuel Huntington, contradijo la tesis de Fukuyama de que desgraciadamente no iba el mundo hacia una unificación, hacia una unidad, hacia una fórmula de paz permanente y de cooperación, sino que iba a ser peor la confrontación, porque antes, en la época de la bipolaridad, y la vivimos hasta los últimos tiempos, todos los conflictos internacionales recaían finalmente entre Washington y Moscú. Recordemos precisamente que la crisis de los misiles fueron resueltas por ellos dos. Para Huntington ahora iba a ser peor porque no habían dos referencias internacionales o dos modelos internacionales, sino que venía un choque de civilizaciones y un choque de culturas. Y es lo que hemos estado viendo a raíz de esta situación, donde por una parte han ocurrido asociaciones regionales, sistemas de estados y alianzas que escapan a la confrontación tradicional de capitalismo y comunismo. Incluso todo el modelo europeo se fundamenta en esa nueva visión, tomando lo bueno que pueda haber del sistema comunista o socialista en lo económico y en lo político, pero fundamentalmente en lo económico, y tomando del sistema capitalista lo mejor que pueda haber, sobre todo en materia de libertad y democracia. Es decir, si las constituciones en general durante muchos años privilegiaron el tema de la libertad y los derechos humanos de primera generación, en el socialismo se priva mucho el tema de la justicia.
y se descuida, como en los regímenes marxistas o socialistas, el tema de la libertad. Hoy en día hay una síntesis y creo que el mundo marcha por esa dirección, de tomar lo mejor de los sistemas y de hacer una síntesis que tenga no solamente expresión constitucional, sino también en lo económico. De hecho, China declara una frase que es contradictoria, pero habla de un socialismo liberal y de un capitalismo de Estado, donde naturalmente aplican las normas propias del capitalismo en el comercio y en la propiedad privada, pero también en el caso de los regímenes democráticos aplican los avances en materia social. Y es el caso de la Unión Europea, que es muy interesante y que nos sirve como modelo para nosotros en América Latina. Hoy los empresarios venezolanos y los gobiernos están mirando con mucho interés el tema de la integración en esa dirección. Inclusive con esta izquierda nueva en América Latina, hemos visto en las elecciones de Colombia o en las de Chile o en las de México, toda una visión más pragmática de lo que es el ejercicio de la política y el ejercicio de la economía, donde se evita la confrontación a nivel regional con los Estados Unidos, se mantienen relaciones extraordinarias con los centros mundiales de economía, como son el caso de China y la Unión Europea, y además también se trata de mantener las expresiones de la democracia, pero con proyectos y programas más hacia la justicia social. Ahí viene también el tema de la responsabilidad de las empresas, responsabilidad social y el manejo de nuevos criterios. Así que si pudiéramos ir por ese camino que la Unión Europea ha mostrado, de hecho aquí seguramente entre ustedes muchos tienen pasaporte venezolano, pero tienen también nacionalidad y pasaporte europeo. Es decir, tener un gran espacio geopolítico y gran espacio geoeconómico. Por eso el reciente presidente elegido de Colombia señalaba en la última reunión de presidentes de la Comunidad Andina la conveniencia para Venezuela de reingresar a la Comunidad Andina de Naciones. Llegamos a tener más de 7.000 millones de dólares en intercambios comerciales en la Comunidad Andina con las economías complementarias, sin que esto quiera decir que abandonemos el Mercosur, que sigue siendo una instancia importante, sobre todo por su vínculo con la Unión Europea, y buscar otros espacios, por ejemplo, como la unión que México ha promovido y donde están también Chile y otros países en la Alianza del Pacífico, mirando precisamente al Pacífico, pero en una visión latinoamericana. Así que yo creo que hay también en lo ideológico un nuevo planteamiento y en la diplomático una nueva realidad y una pluralidad en las relaciones a nivel internacional. Definitivamente terminó la era de la unipolaridad de Estados Unidos, cuya expresión fue la guerra de Irak y los fracasos que han tenido tanto en Irak como en el caso de Afganistán, donde por cierto una lección que hay que tomar es que no pueden imponerse modelos desde el exterior. En Afganistán fracasó el modelo comunista de los 10 años que estuvieron los rusos allí y fracasaron los 20 años del modelo de Estados Unidos en el propio Afganistán, donde para lección nuestra es lo importante que son los recursos naturales y cómo en el caso venezolano con tantos recursos naturales vamos a ser siempre motivo de las estrategias de las grandes potencias y por eso la importancia de una política mucho más sólida y mucho más abierta sin dejar de lado factores de desarrollo de cambio internacional. Estamos en una situación de convergencia y de cooperación. Ya lo decíamos que tanto en el caso de la pandemia como en el caso de Rusia y Ucrania, afortunadamente América Latina ha sido prudente en los pronunciamientos y la misma China lo ha tenido también, interesada en el comercio mundial más que en el conflicto. Pero sí hay un cambio ideológico y hay una nueva diplomacia. Y para nosotros sería importante considerar los temas de la integración. Recordemos que la Unión Europea apenas nació con 6 países en 1957 como Comunidad Económica Europea, pero con el tiempo, con los sistemas de integración económica, se pasa a la integración política en 1992 con el Tratado de Maastricht y la creación de la ciudadanía europea y la moneda única europea. Incluso llegaron hasta posibilitar una constitución para toda Europa, que fue imposible, pero que se recoge en el Tratado de Lisboa del 2009, donde ya la ciudadanía europea es una realidad y la integración
está a todos los niveles, con un parlamento que funciona a nivel de Europa y no como en América Latina, con el parlamento latinoamericano, donde no tiene la eficiencia que pudiera tener en la planificación de políticas y en la planificación económica. Ojalá que pudiéramos seguir, y sigue siendo un paradigma el tema de la Unión Europea a nivel de América Latina con la integración, que ahora se puede facilitar más, porque hay más gobiernos en la misma línea y además es una exigencia para el comercio y también para crear un mercado común a nivel ya sea regional o subregional. Es lo que está pasando en Asia y en África con los mercados también regionales y subregionales y tenemos que entrar en esa dimensión supranacional donde precisamente el comercio y la economía se facilita. Además somos economías complementarias y por otra parte tendríamos facilidad de intercambio de productos comerciales e ingresar al mundo internacional del comercio mundial. Ya algunos países del Mercosur tienen alianzas con la Alianza del Pacífico, igualmente tienen alianzas con la Unión Europea. Lo cierto es que estamos en una nueva realidad donde lo político y lo diplomático facilita que la economía pueda ser más dinámica y donde países del tercer mundo, sobre todo los que tienen mayor capacidad de desarrollo, ahí está el caso, por ejemplo, de los BRIC, que son una realidad emergente, prudente frente a los polos de poder mundial, pero con gran desarrollo económico. Y ahí están Brasil, está China, está Rusia, está la India, y tiende a crecer ese polo de poder mundial con economías emergentes dentro del criterio de una nueva política internacional. Yo complementaría esto con una nueva tendencia que no tiene que ver solamente con diplomacia o la nueva geopolítica, sino yo le digo la TikTok política, así se lo comento yo a mis estudiantes. No lo digo solamente a nivel coloquial. Recordemos una cosa, los mercados y los estados y las formas de hacer política se deben a sus ciudadanos. Y hay una nueva generación que está muy fortalecida y que está moldeando al mundo, que es la generación Twitter, es la generación Instagram, es la generación TikTok. La fuerza de TikTok actualmente a nivel de mercados mundiales es importantísima. TikTok ha logrado crear empresas, posicionado artistas, ya están creando premios TikTok, fenómenos mundiales que son los que nos generan el consumo, pero además que están modificando la forma de hacer y ser de los ciudadanos. Nos encontramos a nosotros mismos creando frases propias de estas redes sociales, creando tendencias, comportándonos como esta nueva red de esa TikTok política. Y en estos momentos las redes sociales pueden fortalecer un Estado, fortalecer una empresa o destruirla. A Donald Trump, desde el mismo momento en que le cerraron Twitter, vino un declive dentro de lo que fue su estructura política. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Los sistemas de integración, todo lo que estamos viendo hasta ahora, no va a caminar de manera óptima si no escuchamos, observamos y no obedecemos, pero entendemos e interpretamos lo que es esa importancia de esa sociedad digital que nos está constantemente hablando de sus necesidades, de su forma de ser, de sus pensamientos y de la matriz de opinión que pueden tener en relación a la forma de administrar. Inclusive lo que se llama ahora el periodismo ciudadano, que son personas que no son periodistas, pero que pueden crear un fenómeno que llega incluso a generar manifestaciones sociales, incluso terrorismo urbano por una foto que inclusive puede ser mal montada. En la misma historia de la guerra de Rusia-Ucrania, recordemos a la Miss que se vistió con un traje de paintball y utilizó un rifle de paintball supuestamente para promover lo que era el alistarse para defender Ucrania y la gente creyó que la Miss estaba alistada al ejército. O al mismo Zelensky, que en un momento dado lo presentaron vestido de militar y resulta que era una parte de su programa en la antigüedad, cuando era comediante, y lo montaron en las redes y eso fue viral. Entonces no podemos dejar a un lado esto. De nada nos va a servir establecer estas estrategias si no entendemos que esto es lo que va a marcar la tendencia, inclusive nos va a generar cambios de pensamiento importantes. La transformación está aquí. El COVID lo fortaleció y ahora estamos en esta nueva era, donde lo que tenemos que aprender obviamente es a tratar de conciliar y de trabajar de manera responsable. El marketing en un momento dado, el marketing tenía 4P, producto, precio, plaza y promoción. Ahora tiene unas nuevas P. Dentro de esas P están las personas, están los procesos, están las políticas, pero también está dentro de la política la transparencia de lo que estamos haciendo.
Recordemos que nos debemos a la gente, a satisfacer las necesidades de la gente y a otorgar calidad de vida. Si no hacemos eso, nada, absolutamente nada de lo que podamos plantear en estos momentos va a poder fortalecerse y crecer, sino que vamos a estar en un constante sistema de crisis. Y entonces venimos también a generar el cambio y esperemos que ese cambio, con todo lo que ha pasado, realmente sea un cambio integral. Embajador, gracias. Voy a conversar un poquito en la parte final sobre un tema que es de interés para los venezolanos, porque tiene que ver con el recurso fundamental que es el petróleo. Seguirá siendo el petróleo por ahora, a pesar de todas las medidas de carácter ambiental, el recurso más importante para la comunidad mundial. En todos los países, y hemos visto que la guerra de Ucrania ha sido el factor determinante en el caso del presidente Putin, ahora con el invierno que viene y el corte del suministro de gas y petróleo. Pero quiero hacer una referencia cómo lo económico influye en lo político y cómo la geopolítica es fundamentalmente que hay que considerarla desde un punto de vista de análisis, inclusive a nivel empresarial. Quería hacer referencia a la situación que se nos está planteando y que es muy importante para Venezuela. Yo creo que sería el tema más importante de la diplomacia venezolana en materia de política exterior y también en materia económica, porque se ha descubierto inmensos recursos petroleros en una zona donde está en reclamación y hay un petróleo liviano que ya se habla que va a ser el país en el mundo que va a tener el más alto crecimiento per cápita referido a la República Cooperativa de Guyana. Los venezolanos conocemos poco este problema y es necesario al menos decir algunas líneas que puedan ser útiles sobre este caso. En este momento hay un juicio que está llevado a La Haya, donde Guyana nos llevó sin consentimiento de Venezuela y posiblemente habrá una sentencia de proceder el juicio con las partes. Venezuela decidió integrarse al juicio argumentando unas excepciones preliminares, pero podríamos estar perdiendo los 159.000 kilómetros cuadrados que tiene el Esequibo y sobre todo la frontera atlántica, que es tan importante en materia petrolera. Es uno de los temas que tenemos que considerar porque es básico para nuestra política y para nuestra economía, con los inmensos recursos que hay allí y una definición que debe ser tomada en cualquier momento. Hago el señalamiento nada más para indicar cómo lo económico incide en lo político y cómo es importante en la geopolítica y en la diplomacia plantear siempre el tema económico. Y en el caso que estamos en estos días viviendo prácticamente, afortunadamente se ha llamado a todos los sectores del país para tener una posición común. Esto nos garantizaría tener ese territorio con la inmensa riqueza y facilitar para desarrollos futuros. Era una anotación nada más porque así, como en el caso de Ucrania, es el petróleo el factor fundamental. En el caso de conflictos, son a 10.000 kilómetros, estamos de Ucrania. Acá en las fronteras tenemos otro problema político y diplomático por una razón económica y sobre todo por la existencia del petróleo. Pero que va a ser venezolano definitivamente porque el Esequibo es nuestro, ha sido desde la creación de la Capitanía General de Venezuela y por la herencia que teníamos del uti possidetis juris, del territorio que era del Reino de España que pasa a la República y que Guyana ahora quiere revalizar y sobre todo actualizar lo que es el Tratado de 1899 del laudo arbitral para dejar de lado el Tratado de Ginebra, que es el que nosotros tenemos como base fundamental de negociaciones entre los dos países. Seguiremos en esa línea e informaremos oportunamente. Gracias. Gracias.